La paz de Cristo, por Jonathan Edwards. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Los ángeles cantan los gloriosos efectos de Cristo haber tomado la naturaleza humana, primero en el cielo y después en la tierra. Dar gloria a Dios había sido la ocupación de ese mundo desde el principio, y la gloria de Dios es continuamente manifestada ahí en un grado y manera inconcebible a nosotros que habitamos en la tierra. Pero sin embargo, esto fue una manifestación nueva de eso, incluso para ellos, y le dio un nuevo tema de alabanza. El efecto de eso en la tierra, que ellos celebran, es paz. La paz había desaparecido de la tierra desde la caída, y la enemistad y confusión había reinado en este mundo inferior. Ellos cantan del prospecto de la restauración. Con paz, a menudo en la Escritura se quiere decir bien o bienestar en general. Así la paz sea contigo era un saludo común que da a entender un deseo de su bienestar. Parece que aquí se quiere decir eso en un sentido y felicidad más propio y restringido en general en la última frase del verso. Fue profetizado del reino del Mesías, que sería un reino de gran paz, y como si su venida hiciese que la guerra y contención cesasen en la tierra, y el lobo habitase con el cordero, y el leopardo se acostase con el niño, y el ternero y el leoncillo comiesen juntos, y que nación no alzaría espada contra nación, ni se adestrarían para la guerra más. Es decir, que la naturaleza del Evangelio y reino del Mesías sería pacífico y tendería a nada más que la calma y tranquilidad, y hasta donde fuese abrazado y practicado, destruiría totalmente y suprimiría los males contrarios, y haría que este mundo inferior fuese como el cielo en ese aspecto, donde la paz tiene su reino interrumpido. La venida de Cristo, por así decirlo, añadió a esta tierra el cielo como una provincia del mismo reino de paz. Hizo que la guerra cesara entre el cielo y la tierra, que la caída había causado. También aquellas guerras y contenciones que fueron ocasionadas entre los habitantes de la tierra. Doctrina: que el Hijo de Dios, por su aparición en nuestra naturaleza, puso un fundamento glorioso para la paz a los habitantes del mundo. Aquí mostraremos particularmente cómo puso un fundamento para la paz. Primero, con Dios; segundo, con nosotros; y tercero, los unos con los otros. Primero, paz con Dios. Tan terrible es el efecto del pecado que creó una brecha entre el hombre y su Creador. El todopoderoso Jehová y polvo y ceniza son las partes difiriendo. El hombre en su estado primitivo era amigo de Dios. Dios habitaba en este mundo y solía a menudo relacionarse con el hombre y manifestarse a él como un padre, y era mantenida una correspondencia amigable entre el cielo y la tierra. Pero el hombre rompió esa amistad al violar el pacto que fue hecho entre Dios y el hombre, y violó el mandamiento de Dios, y se apartó de su lealtad con el cielo, se apartó de su sumisión a él como su soberano, por lo que el hombre se hizo enemigo de Dios. Su corazón se llenó de enemistad a él, su disposición se hizo enteramente contraria a la de Dios, y todos sus poderes se pusieron en oposición a él. Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y con esto sucedió que el hombre no era más el objeto del favor de Dios como solía serlo, pero sus desaprobaciones terribles sucedieron, y su desagrado fue justamente incendiado, y el hombre permanecía condenado a muerte. Pero por la aparición de Cristo en el mundo para nosotros, la paz es de nuevo restaurada, y un fundamento es establecido
para una amistad eterna entre Dios y el hombre, una amistad que no está sujeta a ser violada como la anterior. Es un fundamento mejor y más seguro. El fundamento con el cielo permaneció antes cuando el hombre era inocente y justo, pero ahora es la justicia inmutable e intercesión de Cristo. Esta paz con Dios consiste en Dios ser reconciliado en Cristo Jesús con nosotros, y en nosotros ser reconciliados a Dios. Primero, Dios es reconciliado con nosotros primero, al hacer satisfacción por el pecado, pues es por motivo del pecado solamente que Dios está airado con nosotros. Donde esté el pecado, ahí el desagrado y odio de Dios estará. Dios no puede ser reconciliado con el pecado, aunque Él pueda reconciliarse con pecadores. La ira debe ser ejecutada sobre el pecado. Hasta que eso sea hecho, Dios nunca se reconciliará con aquellos que lo cometieron. Ahora, la ira de Dios es desviada de la cabeza de los pecadores, y es ejecutada sobre la cabeza de su Hijo amado, que se interpone en la brecha, y lleva todo sobre su propio cuerpo y alma, y nosotros somos abrigados y protegidos. No resta más ira de Dios, fue toda derramada en nuestro mediador, que fue hecho pecado por nosotros. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Romanos 8, 33 y 34. El sacrificio de Cristo fue de un valor infinito, su sangre infinitamente preciosa, y aunque todas las ofertas que podamos ofrecer no tengan proporción en absoluto con la ofensa, sin embargo, esa fue completamente igual a ella y suficiente para compensar el asunto. Su sacrificio fue un aroma infinitamente dulce a Dios y de poder suficiente para apaciguar su ira. Él está tan infinitamente agradado con su Hijo que por su causa Él es otra vez agradado con todos por quienes se acometió. Dios, con un amor infinito a Cristo, su propia imagen perfecta, y Cristo con un amor a muerte por los elegidos, su ira no subsiste más contra el objeto de este amor a muerte, de su amado infinitamente. Segundo, al hacer intercesión, Cristo, habiendo hecho todo lo que Dios requería en la tierra, y habiendo realizado completamente los términos del pacto de redención, y terminado todo por su muerte y continuación en la tumba, subió al cielo para representar lo que había hecho ante el trono de Dios. Entra con su sangre y muestra sus heridas, y tiene esta declaración que hacer, que había hecho todo lo que Dios requería. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Cristo ora por creyentes y ¿qué necesidad tienen de temer quienes tienen las oraciones de tal persona continuamente ante el trono de gracia en su favor? Pues Dios siempre oye las oraciones de Cristo. Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes. Sí, Cristo reta y exige perdón y reconciliación. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y tiene buena base para ese reto, la misma promesa de Dios que le hizo antes de la fundación del mundo. Juan 17:6. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Los creyentes tienen restos de pecado y ejercicios de corrupción que pueden justamente ser nuevas provocaciones a Dios de rechazarlos y ser sus enemigos. Pero no hay peligro de eso mientras tengan un abogado tan poderoso en el cielo. 1 Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De modo que cuando pecadores reciben a Cristo, desde ese momento en adelante hay una paz eterna establecida entre Dios y su alma, de la cual Jesucristo es el mediador, y por eso nunca podrá disolverse,
pues aunque el creyente a menudo transgreda y ofenda, Cristo, que es su patrocinador y responde por él, nunca transgrede ni ofende, sino que es siempre complaciente a Dios, ambos como en sí mismo y como mediador. Segundo, por Cristo venir al mundo, pecadores son reconciliados a Dios. Primero, Él ha expuesto los argumentos más poderosos para persuadirnos a reconciliarnos con Él. Él ha hecho una manifestación más resplandeciente de su gloria y nos ha mostrado más de sus excelencias y belleza, por lo cual tenemos el mayor motivo de no ser más sus enemigos. Si no queremos ser enemigos de ese ser que es por encima de todos los demás, amable y hermoso. Él nos ha dado a conocer más de su naturaleza misericordiosa y de su gran bondad y generosidad, y particularmente por Él han sido exhibidas las instancias más asombrosas de su gracia hacia nosotros, y cómo Dios primero buscó reconciliación con nosotros, y aunque fuéramos enemigos, aún ha hecho tanto para que seamos salvos y seamos felices en obrar por nuestra gratitud e ingenuidad. La desventaja de esta nuestra guerra con el cielo, de nuestro lado, aparece mucho más que antes. Si continuamos, no debemos esperar nada más que ser vencidos con perdición eterna, y soportar para siempre la ira de nuestro omnipotente adversario. Y la ventaja de paz con Dios, el gozo eterno de su favor y amor, y toda felicidad posible, los términos de reconciliación son particularmente descifrados, tales que son de lo más fáciles y llenos de gracia. No que debamos soportar mucho tiempo de sufrimiento, o pasar por mucha adversidad, o realizar algún servicio cruel, sino solo creer en el nombre de Jesucristo, aceptarlo y someternos a Él. Y Cristo nos está haciendo una proclamación de paz a nosotros, y nos ruega que nos reconciliemos, y está enviando sus ministros, 2 Corintios 5:20. Segundo, Cristo ha comprado la mortificación de esa enemistad que hay en nosotros contra Dios, y para que un nuevo corazón nos sea dado. Todos los hombres nacen con tal principio de oposición empedernido contra Dios, que puedes ponerle delante de ellos las razones que quieras para que sean reconciliados, y ellos todavía se opondrán hasta que sus naturalezas sean cambiadas y sean hechos criaturas nuevas. Pero Cristo ha comprado incluso esto por nosotros, y esto lo otorga Dios mediante Él. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y Jeremías 31 del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Segundo, Cristo ha establecido un fundamento para la paz dentro de nosotros. El pecado ha puesto todas las cosas en alboroto y confusión en la mente. Ha puesto al hombre en desacuerdo consigo mismo. Se ha hecho a sí mismo su peor enemigo. Sea en la circunstancia en que el pecador esté, no tiene paz, pues hay una guerra continua en su propio pecho, y siente mucha molestia e intranquilidad por los tumultos y tempestades que hay en su propia alma. Es Cristo que cura estas divisiones, y es solamente Él que puede curarlas. Esta paz interior consiste en dos cosas. Primero, en la subordinación debida de las facultades y actos del alma los unos a los otros. El pecado ha destruido todo el orden y regularidad en los poderes, afecciones y ejercicios de la mente.
La razón y la conciencia que Dios hizo que rigiesen son destronados y lanzados al barro, y la pasión y apetitos carnales y los sentidos usurpan el dominio y tiranizan en su corazón, y gobiernan al hombre, y es conducido a hacer aquellas cosas que son contra su razón, y las sugestiones naturales de su propio entendimiento. Es apresurado a hacer y a vivir en aquellas cosas que su razón le dice que son malas y contrarias a su propio interés, y que acabarán en su miseria y ruina. Las facultades más excelentes son llevadas cautivas a las afecciones y deseos más bajos. Ahora, cuando las cosas están en confusión, como en un reino cuando el noble y honorable son oprimidos y denigrados, y el bajo y vil tienen el gobierno, no es probable que ese reino esté en un estado de paz. Así es en el alma del hombre cuando la terquedad y orgullo, lujuria e ira dominan sobre los poderes nobles de la razón y el entendimiento. Todo estará en un estado de confusión y contención. El Espíritu de Cristo regula estas cosas. El Espíritu de Cristo regula estas cosas, restaura el orden, y de ahí sigue la paz y la tranquilidad. Con el toque de su mano y rocío de su sangre, Él alivia todos los humores turbulentos y las pasiones desordenadas de la mente, y los consagra en la calma y tranquilidad. Segundo, la segunda parte de la paz interna es la paz de conciencia. Lo anterior es la paz en los actos directos del alma. Esto en reflejo, es en lo que consiste la inquietud y sentido doloroso del alma, de sus propios actos malos, en la condenación del entendimiento de ellos y en el presentimiento del castigo. Aunque el hombre está caído, él es dejado con un sentido natural en su propia mente del bien y el mal. De modo que el bien moral aparecerá agradable y el mal moral deformado y desabrido. Y cuando hace voluntariamente aquello que es malo y pecaminoso, cuando reflexiona sobre eso, el sentido de eso será ingrato y doloroso, y excitará un tipo de horror, y llena la mente de temor y expectación del castigo. Tiene una sugerencia interna de que merece el castigo y que debe esperarlo. Es un principio que todos conocen, la primera vez que reflexionan sobre eso, de que el que hace el mal merece el mal. Y por eso cuando él mismo hace el mal, él naturalmente espera que el mal le sucederá. Y cuanto más luz clara y conocimiento que los hombres gocen de Dios y de su voluntad y de su ley y las sanciones de ella, mucho mayores serán estas impresiones de inquietud por un sentido de culpa. Esta miseria la hemos acarreado por nuestros pecados. Nos hemos hecho culpables delante de Dios, y nuestra propia razón y la luz natural que hay en nosotros nos condenan, y nos hacen esperar la ira del ser que gobierna el mundo. Y estamos regidos por la sentencia de nuestros propios entendimientos a la venganza de Dios. Es una calamidad muy grande vivir con tal conciencia acusadora y condenadora, tal sentido temeroso de ser desagradable a Dios, de no estar reconciliado con Él, y de estar obligado al castigo por Él. Y a veces, especialmente la miseria es muy grande, es un horror continuo, un sonido temeroso. Su sonido en los oídos de los hombres es como la voz terrible de Dios, denunciando su ira contra ellos. No tiene paz o descanso, no tiene tranquilidad en su propio pecho, sino que siempre vive en temor de su vida y su alma. Pero Cristo ha librado a aquellos que creen en Él de esta miseria interna, habiendo satisfecho completamente la justicia por sus propios sufrimientos, y ofrecido un sacrificio en todos los sentidos suficiente, y ha dado garantía que a todos los que vienen a Él se comprometerá por ellos. Esas consideraciones son abundantemente suficientes para dar alivio y paz, y para aligerar la mente de esa carga pesada, y librarla de esa esclavitud en la que estaba retenida, y a hacer aquello que todos los sacrificios legales
no podían hacer para perfeccionar en cuanto a la conciencia. En él podemos tener la consideración consoladora de que Dios está reconciliado con nosotros y está complacido con nosotros, de que nuestros pecados están perdonados. Podemos contemplar su mala mirada convertida en sonrisas, y donde quiera que estemos, en la condición que estemos, podemos tener el consuelo de pensar que estamos en las manos de un Dios que está en paz con nosotros. Que aquel en cuya mano está nuestro aliento, en cuya mano están nuestras almas, en cuya mano están todos nuestros asuntos, y en cuya mano están todas las criaturas, no está desagradado y airado con nosotros, sino que nos acepta como complacientes a su vista. Tercero, la naturaleza y tendencia del Evangelio de Jesucristo es la de obtener paz entre los hombres entre sí. Lucha y contención, malicia, envidia, debate y mutua mala voluntad son algunas de las mayores miserias de este mundo apóstata, aquello que más difiere del celestial y más parecido con el mundo infernal. Y cuánto la corrupción que reina en los corazones de los hombres ha llenado el mundo con estas cosas. Cómo la humanidad, que son hechos de la misma sangre y que han salido del mismo primer padre y madre, se devoran y persiguen los unos a los otros, y con el corazón y mano obran la miseria del uno al otro. Ciertamente sería una cosa gloriosa si Dios enviase algún mensajero extraordinario del cielo a la tierra como pacificador entre los hombres y para reconciliarlos los unos con los otros. Esto lo ha hecho Dios. Él ha enviado a su propio Hijo con este mandado, y Él restaura la paz con los hombres de estas maneras. Primero, Él ha dado un ejemplo maravilloso de amor y espíritu pacífico. Vino al mundo y descendió de las alturas de su gloria por amor al hombre. Sí, tan grande era su amor que dio su vida por ellos. Y para que no aleguemos como excusa para mantener contención con los hombres de que nos han hecho mal y abusado, Cristo nos salvó mientras éramos pecadores. Ningún hombre jamás nos ha transgredido tanto como nosotros hemos transgredido contra Dios. Sin embargo, Cristo nos amó y murió por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Cristo fuera sobreescrupuloso con nosotros y se rehusase a amarnos y a ayudarnos por motivo de nuestros males que le hemos hecho y en los que todavía persistíamos? Por tanto, si admiramos el amor y rebajamiento de Cristo a nosotros, ciertamente nos influirá a ser de la misma disposición. La gratitud hacia Él sin duda nos moverá a imitarlo, porque no sólo ha ejercido tal espíritu de amor a los demás, sino que, si lo aceptamos, y si no, habríamos sido miserables para siempre. Seríamos verdaderamente los más ingratos si nos ha perdonado 10.000 talentos y nosotros no conseguimos perdonar a uno de nuestros semejantes unos pocos peniques. Mateo 18, 24, etc. Segundo, Cristo insistió muchísimo en su doctrina y órdenes del ejercicio de amor y paz. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y así los apóstoles por el Espíritu de Cristo, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. El Nuevo Testamento está lleno de tales tipos de preceptos. Tercero, el Evangelio
tiende a la paz entre los hombres, porque quien quiera que ame al Señor Jesucristo, necesariamente, del mismo modo, amará a aquellos que Él ha amado y por quienes ha muerto. Si amamos a Cristo con todos nuestros corazones, no solo lo amaremos a Él. Cuarto, Cristo les restaura la paz de los unos con los otros al darles su Espíritu, que es el Espíritu de amor y paz. Todos los que vienen a Jesucristo son miembros de su cuerpo y son influidos por el mismo Espíritu por el que Él mismo ejerce y actúa, y cuán pleno el amor y paz que aparece abundantemente en su vida, que no era nada más que una serie continua de actos de mansedumbre, paciencia, caridad y compasión. Y es imposible que aquellos que son suyos, como partes de su propio cuerpo, ramas de la misma vid, sean tan diferentes de él como para ser contenciosos y litigiosos. Este Espíritu de Cristo produce paz de varias maneras. Mortifica el pecado y la corrupción en el corazón en general. Mortifica la injusticia, egoísmo y mentalidad mundana. Y cuando estas cosas desaparecen, el conflicto y la guerra cesan de sí mismas. Obra amor en el corazón a Cristo mismo. Y aquellos que aman verdaderamente al Señor Jesucristo, necesariamente, del mismo modo, amarán a aquellos que Él ha amado y por quienes ha muerto. Y también inclina directamente a la paz y benevolencia a nuestros semejantes. Por eso el Espíritu de Cristo es llamado el Espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Por este motivo el Espíritu de Dios es representado por una paloma, que es un emblema de amor, y por eso, cuando los discípulos quisieron que fuego descendiese del cielo para consumir a los samaritanos que le afrontaron, Cristo les dice que ellos no sabían de qué espíritu eran. Lucas 9:55. Así hemos mostrado cómo Dios, al enviar a su Hijo al mundo, ha tenido en cuenta la paz de la humanidad, la paz entre Dios y el hombre, y la paz entre nuestros propios pechos, y la paz los unos con los otros. Fue a la vista de esto que hizo que los ángeles cantaran paz en la tierra. Aplicación. Primero, de ahí podemos inferir la paz bendita que será gozada por los santos en el cielo, donde todos los beneficios de la encarnación y muerte de Cristo serán obtenidos en su perfección plena. En este mundo el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de amor y de mansedumbre, no es dado más que en parte, y hay restos de corrupción, de esa raíz de amargura del espíritu de la serpiente antigua, que es un espíritu de contención, de modo que la paz perfecta no ha de gozarse aquí, incluso entre los discípulos de Cristo. Hay algunos restos de oposición a Dios, algo de la antigua enemistad contra Él, algunos restos de esa guerra interna en el alma, y algunas revueltas de rencor y mala voluntad hacia esto. Pero en el cielo la mente será perfectamente conformada y reconciliada con Dios. Habrá la más perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y la de ellos, entre su voluntad y la de ellos. Habrá perfecta orden y regularidad, y subordinación excelente en las facultades y disposiciones del alma. La conciencia dejará para siempre de acusar y condenar, y sólo justificará y aplaudirá. No habrá semillas dejadas de ese veneno del corazón, que lo amarga contra sus semejantes, y será enteramente lleno de amor puro a todos los habitantes de ese mundo. El espíritu del manso Cordero de Dios poseerá absolutamente cada alma en este mundo. La mayor parte de la humanidad, que no tienen nada del Espíritu de Cristo, que nunca se rindieron y sometieron al Evangelio de paz, y por eso están sin el espíritu pacífico del Evangelio, y aquellos que lo tienen están mezclados entre aquellos que son influidos y gobernados por el diablo, que es un asesino desde el principio, y aquellos que son los discípulos de Cristo son forzados a convivir y a relacionarse con aquellos que de otra manera deberán salirse del mundo, de modo que es imposible obtener paz perfecta en la tierra.
pero en el cielo serán todos justos, todos perfectamente libres de las semillas de contención, de modo que no habrá más mala voluntad, ira y espíritu altivo, reproches y maledicencia. Nada de eso será oído de dentro de las paredes del cielo para siempre, sino que tendrán paz perfecta e ininterrumpida en ese reino de paz. Segundo, que esta doctrina sea útil a todos a persuadirlos a hacer las paces con Dios, a buscar su reconciliación con ellos. Hay mucho ánimo en la doctrina, hay fundamento suficiente establecido por Cristo para nuestra paz con Dios. Él vino al mundo con este mandado, para cubrir la brecha entre Dios y el mundo. 2 Corintios 5:19. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él vino como árbitro para poner su mano en ambas partes para reconciliarlos. Él tiene ambas naturalezas unidas en su persona. Es tanto Dios como hombre, y por eso es un mediador adecuado entre Dios y el hombre. No hay nada que falte por parte de Dios. Él está dispuesto a ser reconciliado. Su justicia está satisfecha y su ira aplacada en Cristo. No hay nada que falte más que por nuestra parte renunciemos a nuestra enemistad y seamos reconciliados con Él. La misericordia y reconciliación de Dios es proclamada a todos. Todos sin excepción son invitados a estar en paz con Dios. Sí, Cristo nos ruega que seamos reconciliados. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí consideremos, primero, lo terrible que es tener a Dios por nuestro enemigo, pues Él es el gobernador del cielo y la tierra. Él nos tiene siempre en su mano. No podemos huir o escondernos de Él. Salmo 139, del 7 al 11. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Si las piedras cayesen sobre nosotros y montañas enteras nos cubriesen, no estaríamos escondidos, sino que todavía estaríamos en su poder. Él es capaz de atormentarnos tanto como le plazca, hacernos miserables en todos los sentidos. Conoce perfectamente la naturaleza de nuestras almas. Conoce todas las entradas de miseria y tormento. Puede afligirnos de 1000 maneras y tantas veces como quiera, y en el grado que quiera. Él tiene todo el mundo absolutamente en su mano, de modo que no podemos huir por refugio a nadie que pueda ayudarnos o asistirnos contra Él. Él puede ordenar todo sin nosotros para traernos miseria, de modo que entre por todas partes. Nos puede frustrar todos nuestros planes y actividades. Puede hacer que todos los eventos nos sean tan contrarios como le plazca, que todo sea un medio de irritarnos. Puede seguirnos con maldición, enojo y reprensión, donde quiera que sea que nos volvamos. Ciertamente es nuestro mejor camino hacernos amigos con alguien como este, y qué locos seremos si tenemos una oportunidad para hacerlo, si la descuidamos. Y si morimos y salimos del mundo, teniéndolo por nuestro enemigo, ¿quién sabe lo miserable que seremos después? Nuestras almas, cuando se vayan, estarán en sus manos, y Él sabe cómo hacerlas lo más intolerablemente miserables, llenarlas más sumamente llena de tormento. El infierno es un lugar que la sabiduría de Dios ha ideado para el castigo de sus enemigos.
Ciertamente es nuestro mejor camino hacernos amigos de Dios. Y qué locos seremos si tenemos una oportunidad para hacerlo si la descuidamos. De nuevo, segundo, consideremos que la enemistad de los hombres contra Dios es muy irrazonable. Él es infinitamente excelente y agradable, y no es digno de nuestro odio, sino de nuestro amor mayor. Él nunca nos ha hecho mal, y es imposible que lo haga. Él es muy bueno y gracioso, y lo ha sido abundantemente a todos nosotros. Somos mantenidos, preservados, sostenidos por Él todos los días. Él es el autor de todos nuestros gozos y esperanzas. Tercero, Cristo ya ha realizado los términos de la reconciliación de Dios con nosotros. Los términos que Dios requería eran la satisfacción de su justicia, el pago de la deuda. Cristo ha aparecido en nuestro lugar y la ha satisfecho. De modo que no hay nada que falte para hacer, nada más que querer ser reconciliados con Dios. Él está dispuesto mediante Cristo a ser reconciliado con nosotros. Por la doctrina, somos orientados a dónde ir por la paz de conciencia, a Cristo Jesús, por medio de quien la paz es proclamada en la tierra. Una conciencia afligida y angustiada es una carga grande. La vida del hombre pasa en días y noches pesadas. ¿Dónde hallaremos paz? ¿Cómo seremos aliviados de esta carga? En Mateo 11:28 se nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos hallar tranquilidad de otras cargas, puede que sea en otras partes, pero solo podemos tener alivio de esto en Cristo. Nunca hallaremos descanso en cualquier otra parte en el mundo hasta que vengamos al arca. Donde quiera que vayamos, cargamos con nuestras conciencias de culpa y acusación con nosotros. Podemos calmar los llantos de una conciencia condenada al aturdirla y endurecernos en pecado, pero eso es curar la enfermedad matando al hombre. Pero en Cristo Jesús, la culpa de conciencia, la causa de la dolencia, es removida. La culpa del pecado es para siempre abolida, y el alma es restaurada a una paz racional y sólida. Seamos persuadidos a considerar la doctrina delante de nosotros. Estamos conscientes del Evangelio de paz que nuestro Señor Jesucristo ha revelado, cuyas doctrinas, preceptos y esperanzas tienden a la paz. Es la naturaleza y genio de la estructura y constitución entera del Evangelio, que es pacífica. Santiago 3, desde el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Profesaremos esta sabiduría de lo alto y las doctrinas pacíficas de Cristo, de la religión del Cordero de Dios, y nos morderemos y devoraremos los unos a los otros como aquellos que abrazan doctrinas de demonios, como los paganos que son de la sinagoga de Satanás, aquellos que son hijos del Altísimo, que son hermanos y hermanas en la familia de Dios. Se acostumbrarán a tener riñas y contiendas tanto como aquellos que son extranjeros y extraños. Ciertamente, no es propio de los hijos de un rey tan grande odiarse entre sí. Dejemos tales cosas a los demonios en el infierno y a aquellos que son de la misma compañía, cuyas naturalezas es maliciosa y contenciosa. Tal confusión y grito
no es propio de la ciudad del Dios vivo, aquellos que habitan en su casa y son alimentados a su mesa. Considera qué tipo de persona nuestro cabeza y maestro era en cuanto a esto. Cuán lejos estaba él de un espíritu airado y contencioso, que dio los mayores ejemplos de mansedumbre, de su comportamiento bajo todos aquellos agravios que hombres viles le ofrecieron. Ciertamente él era tan grande como cualquiera de nosotros sabe que él era el Hijo de Dios, y que los abusos que sufrió de ellos eran los más irrazonables en el mundo. Sin embargo, ¿qué tipo de espíritu muestra cuando es agraviado, golpeado y escupido? Dio su espalda a los que le herían, y sus mejillas a los que le arrancaban la barba. Fue como un cordero, por la calma y mansedumbre en medio de todo. No abrió su boca, y por eso es llamado para siempre el Cordero, y bajo ese nombre es adorado y alabado por ángeles y los ejércitos del cielo. Consideremos que los cristianos son todos un cuerpo, y el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Ciertamente no es conveniente que haya división en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:25, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Aquellos que son contenciosos son culpables de dislocar y rasgar las partes del cuerpo de Cristo, pues es el amor y paz que une y los mantiene juntos. Colosenses 3, 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Cuarto, consideremos cómo todos esperamos vivir en la gloria, en paz perfecta y eterna con todos los santos. Y si nuestros corazones se ocupan mucho de esa vida, anticiparemos tanto como podremos, viviendo aquí mientras esperamos vivir allí. Si pertenecemos a ese país, ciertamente seguiremos sus modos y costumbres. Quinto, no podemos ser cristianos sin un espíritu pacífico, y una disposición para esto es el fruto del Espíritu de Dios en todos los que lo tienen. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sexto, la contención es un camino preparado para alejar al Espíritu de Dios de nosotros y separarnos de la comunión con Él y Cristo. Si nuestros espíritus son completamente pacíficos y calmos, Cristo amará morar en ellos, pero cuando la contención empieza, Él se retirará. Es contrario a su naturaleza. Él no morará en una casa donde hay gritos y alborotos. Por lo tanto, desde ya, ejerzamos un temperamento y disposición pacífico, perdonador, maleable y benevolente. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.